ustedes otra vez aquí en nuestras reuniones de las 8, ¿no? Por al menos 2 semanas vamos a compartir conocimientos respecto al cursito que ya sabemos que nos convoca, psicología educativa, ¿ya? Entonces, voy a compartir aquí pantalla. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Nos vamos aquí hoy prendiendo mi cámara también, ¿ya? Algunos ya me vieron en la primera clase, otros seguramente todavía no. Y la idea, pues, es ir también en el desarrollo de la clase, estimados estudiantes, interactuar, ¿no? Interactuar, compartir. Buenas noches, Carmen, también. ¿Qué tal? Interactuar y el momento que se les pida las consultas, por favor, hacerlo con total confianza, con total normalidad. Aquí, como se dice en Perú, sin roche, ¿no? Sin roche. ¿Ya? Que para eso estoy, para aclararles algunas dudas en el tema del día de hoy, que vamos a ver hoy día, ¿se llama? Rol y funciones del psicólogo educativo, ¿no? Es lo que nos convoca el día de hoy. Bien, entonces, quisiera primero, antes de comenzar la clase, antes de entrar al tema central, por así decir, a la parte central de la reunión, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? ¿Cómo han estado estos días? Bueno, aquí en Perú les hablo desde Perú, ¿no? Desde Perú, Trujillo, para todos ustedes. Tengo entendido que hay aquí hay hermanos latinoamericanos de otros países cercanos, vecinos, que nos acompañan. Buenas noches. Alicia, buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, Melina. Desde Argentina, dice Melina. Un gusto, Melina. Y qué bueno que también tengamos conexiones desde allá, desde nuestros hermanos argentinos. Gracias. Bueno, chicos, bien, dicen bien, Ecuador. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, si estamos listos para comenzar la clase de Pasco, dice Angie. Buenas noches, Angie, ¿qué tal? Qué gusto saber que desde allá nos hablas también. Eh, eh, bien, entonces vamos a, chicos, sabiendo que pues estamos preparados, ¿estamos listos? Arrancamos entonces nuestro apartado del día de hoy, rol y funciones del psicólogo educativo, ¿no? Ya hemos hablado un poco, algunas generalidades, algunos temas centrales de las teorías de lo que es la psicología educativa, lo hemos visto en el primer tema, en nuestra primera reunión que hemos tenido hace un día, ¿no? Hace 2 días, perdón. Entonces hoy día vamos a especificar un poquito más esas funciones del psicólogo. Pero antes, para refrescar, ¿qué es la psicología educativa? ¿Cuál es el objetivo de la psicología educativa? Ya lo hemos hablado, ya lo hemos revisado, ya lo hemos compartido. Básicamente es la de estudiar e intervenir en el comportamiento del humano en un contexto educativo. Esa es la misión que tiene la psicología educativa. Ahí un concepto breve, simple, para entendernos de mejor manera y para no explayarnos mucho tampoco. No necesitamos una definición enorme, probablemente nos confunda más. ¿Ya? Entonces, eso de ahí ya lo hemos compartido, ya lo hemos revisado. La misión de la psicología educativa es estudiar e intervenir en el humano en un contexto educativo, que se encuentre en un contexto educativo. ¿Para qué? Pues para potenciar, para fomentar, para fortalecer ese aprendizaje que está recibiendo. Ya hemos dicho también, por ejemplo, aquí les pregunto a ustedes, ¿ya? Pregunta libre. ¿Como qué espacios, por ejemplo, dentro de nuestras ciudades que conocemos son contextos educativos o contextos en donde se fomenta el proceso de enseñanza-aprendizaje? A ver, ejemplos prácticos. ¿Qué instituciones son de contexto educativo? A ver, participaciones, si quieren por micro o en el chat, para entrar en calor. ¿Cómo qué instituciones son, qué
están inmersas en el contexto educativo. Ya lo hemos hablado en la primera clase. María Lema, buenas noches. A ver, te escuchamos. Muy buenas noches. Para mí serían las más comunes bibliotecas y, como comentan por ahí, universidades, escuelas, pero usted dice un espacio libre, sería en un parque. Si se No, tiene no, la, no. la intención de estudiar o leer, pero más serían unas bibliotecas. Ya, no, no, no. Bueno, entonces si lo dije me expresé mal. No, no, el espacio libre no, espacios educativos en general. No, espacio libre no. Entonces entiendo que, ¿no? Ahí se redondearía mejor la pregunta, ¿no? Universidades, ¿no? Gracias, colegios, María Lema, por tu participación. Roosevelt, Ramiro, Sí, sí, muy buenas noches. buenas noches. Em, yo trabajé en algunos voluntariados, entonces, voluntariados educativos, ¿no? En donde se daba asesoramiento, guía. Era más que todo del lado del emprendimiento, del lado empresarial, ¿no? Yo como profesional ya de la administración me interesé por la psicología educativa y pues estoy aquí, ¿no? Pero sí vi, más que todo en voluntariados y como dicen los que me antecedieron, ¿no? Escuelas, universidades, colegios. Claro. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos eso. Claro, ¿no? Universidades, institutos, colegios, ¿no? No sé si alguien más levantó la mano por ahí. Entonces, algo, por ejemplo, ¿qué más puedo agregar yo? Laura, a ver, vamos a darle el pase a Laura. Buenas noches, estimada, te escuchamos. Buenas noches. Yo creo que en el ámbito que usted habla del proceso de enseñanza-aprendizaje también se basa en el área de educación inicial, más con la psicología educativa. Sí, bueno, y gracias por compartirnos y opinar. Exactamente, también, ¿no? Los jardines, la parte inicial, que muchas veces están dentro de los colegios ya, ¿no? También es un espacio en donde se promueve la educación, ¿no? Entonces, englobando institutos, colegios, universidades, por ahí también academias, ¿no? Sabemos que hay academias preuniversitarias en donde se preparan los muchachos para postular a universidades. También es un espacio educativo, las academias, y también voy entendiendo de que ya la mayoría va contando con psicólogos. Y todo aquel espacio en donde pues se fomente, ¿no? O donde se enseñe algo, se practica la enseñanza como tal. Y ya sabemos también cuáles son dentro de estos espacios los que tenemos que considerar y tener en cuenta en las personas, en los estudiantes, digamos, para tener de alguna manera una idea de lo que influye en ellos en su aprendizaje. Ya hemos revisado también esto en la clase pasada. Solamente estamos refrescando los conocimientos y los que se perdieron en la clase pasada tienen que revisar pues el videíto, ¿no? Ya hemos hablado de los factores que influyen en el aprendizaje de una persona. ¿Cuáles son? 4. ¿Cuáles son esos 4 elementos, licenciado Miguel? Primero, la parte fisiológica, ¿no? Ya hemos puesto un ejemplo, claro, pues un estudiante sale al recreo y se quiebra la pierna, ¿podrá ingresar a clase y seguir aprendiendo? No, porque su parte fisiológica está dañada, necesita repararse y no puede volver a clase, no puede estar en un contexto educativo, porque pues la parte fisiológica está dañada, ¿no? Eh, un estudiante está con dolor de cabeza, migraña, ¿está propicio para aprender? No, pues la parte fisiológica tiene que tratarse, ¿ya? Después los otros demás son psicológicos, el afectivo, el cognitivo y el contextual. Afectivo, por ejemplo, ¿cómo qué? Un estudiante llega de casa presenciando una pelea fuerte entre sus padres, seguramente entra al salón, se le ve distraído, preocupado. ¿Está apto para aprender? No, está distraído porque la parte afectiva, psicológica está dañada, está perturbada, mejor dicho. ¿Ya? En los niñitos, a ver, de inicial, lo bastante se ve esto, ¿no? El apego en los niñitos, cuando la mamá lo deja en el jardín con la Miss y se va de la puerta y comienzan algunos seguramente a llorar, a acostarles, el separarse de los padres. La parte afectiva está tocada, está perturbada, sí. Probablemente ese niño, ese estudiante necesita la intervención de la Miss para que de alguna manera regule sus emociones y vuelva al estado óptimo de aprender.
¿ya? Parte afectiva, psicológica, es importante porque influye en el aprendizaje de los seres humanos, sí, claro que sí. En etapas en etapas más adultas, como que, por ejemplo, unas rupturas de pareja, ¿no? Duelos. Terminas con tu pareja, ¿no? Probablemente estés en una etapa de desconcentración y de duelo en muchos casos, entonces te cuesta aprender cosas, sí, pues parte afectiva está perturbada, ¿ya? ¿Qué otro más? En la parte contextual también es psicológico, porque ya hemos hablado de que influye bastante el medio en donde nosotros estamos y de dónde provenimos para aprender algo. No es lo mismo aprender en un salón en donde hay una buena convivencia o una excelente convivencia a estar inmerso en un salón en donde la convivencia es pésima. Obviamente influye el contexto en donde me encuentro para aprender cosas. Y aprendo cosas de ese contexto también, ¿ya? Y lo otro que es la parte cognitiva dura, ¿no? Son los aspectos cognitivos, o vamos a decirlo, el CI, el coeficiente intelectual, que mis procesos de atención, memoria, retención, concentración, lenguaje, inteligencia, partes duras, ya lo hemos visto y que probablemente si alguna de ellas tiene algún tipo de afectación, mi aprendizaje y mi procesamiento de información se va a ver alterado, sí, eso sí. Ya, entonces, ya nos tenemos que encuadrar ya. Lo que afecta a un ser humano son 4 cosas. Aquí están las 4. Fisiológicas, afectivas, contextuales y cognitivas. Ahí están las 4. ¿Ya? ¿Qué más? Sabiendo eso, entonces vamos a nosotros a entrar ya de lleno en el tema de hoy. Rol y funciones del psicólogo educativo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia y por qué se une siempre esta palabra de rol primero y funciones segundo? ¿Por qué siempre está unido? ¿Por qué siempre hay una conjugación, por así decir, de juego de palabras, ¿no? Vamos a ver por qué también. ¿Por qué? Primero hablando del rol. El rol, según el concepto que se ha colocado ahí, dice que se puede definir como un conjunto de expectativas sociales, responsabilidades y también comportamientos que son esperados en un individuo, ¿no? Esto cuando se le asigna un contexto social muy específico. Por ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? Si eres el abuelo en una familia, se espera que te comportes de cierta manera de acuerdo a tu rol. Por otra parte, ¿no? Si eres el jefe en una fábrica, se espera que te comportes de cierta forma también, ¿no? Entonces, en simples palabras, el rol es el papel que tú juegas en un contexto social. Es el papel que te toca cumplir. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo práctico. Lionel Messi, en un partido de fútbol, seguramente cumple, y muy seguro cumple el rol de futbolista. Pero Lionel Messi, el mismo, cuando se va a casa con su esposo y sus hijos, seguramente le toca jugar el rol de padre. Igual nosotros, ¿no? En nuestro trabajo seguramente nos toca ejercer el rol de colaboradores o trabajadores, pero en nuestra intimidad con mi pareja seguramente me toca jugar el rol de esposo o esposa, ¿ya? Entonces el rol es eso, el papel que juegas. En este caso, el psicólogo educativo juega un papel, pues, de un ente profesional que se encarga de potenciar el aprendizaje en un contexto educativo. ¿Ok? Y de esa persona se espera cosas, claro que se esperan cosas, se esperan acciones, como ahí dice, ¿no? Entendido socialmente, expectativas sociales, ¿ya? Y eso en cuanto al rol, es la lectura social que se te asigna dependiendo del contexto en donde estás. Y la otra parte, que son las funciones, son responsabilidades y tareas específicas que una persona realiza, pero dentro de un ámbito social más amplio, ¿no? En este caso estamos hablando de lo que hace en lugar de lo que hace, ¿no? En lugar de quién es ahora. Ya no es quién es, ya no es quién eres. El rol es quién eres, pero la función es ahora qué haces o qué tienes que hacer cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de la función de un empleado, ¿no? No nos referimos a la persona en sí, sino a las actividades que éste realiza, que puede ser acomodar las cajas, realizar copias fotostáticas, etc. Ese es un empleado. O sea, en simples palabras, las funciones son las acciones que tú tienes que hacer de acuerdo a tu rol, de acuerdo al papel que juegas, ¿ya? Entonces, el psicólogo, hablando del psicólogo, tiene ciertas acciones o funciones
que realizar en una institución o en un espacio educativo, ¿ya? Y justamente es lo que vamos a ver hoy en sí. ¿Cuáles son esas funciones y acciones, entendiendo pues que es el psicólogo, el papel, el rol, el ente, la persona, que se encarga de velar por la mejoría en la educación y el aprendizaje en los estudiantes? En términos generales, ¿cuáles son esas funciones del psicólogo educativo a nivel general nomás? Son 7, las que ustedes están viendo en pantalla. La primera, ¿no? De detectar. La segunda, de acompañar. La siguiente, de formar, de prevenir, de intervenir, de derivar y de investigar. ¿Ya? Son esas 7 funciones que a modo general, porque dicen, ¿no? Funciones del psicólogo educativo. A modo general, el psicólogo tiene que cumplir como tal. Ahora, dentro de estas, ¿hay subcategorías, licenciado Miguel? Sí hay, claro que hay, porque de una forma detectamos cierta cosa y de otra forma acompañamos y de otra forma formamos y de otra forma prevenimos y etcétera, ¿ya? Y de varias formas hacemos cada uno. Entonces la idea es tener en cuenta este abanico de 7 acciones generales de lo que hace un psicólogo educativo, ¿ya? Vamos a ver de qué manera. Entonces yo les traigo acá, estimados estudiantes, 18 funciones del psicólogo educativo, ¿no? Sabiendo que esta ponencia, este PPT, se ha organizado teniendo en cuenta a lo que tal vez abarque más que cualquier otra espacio académico o educativo, que es el colegio. El colegio, la etapa escolar, de acuerdo a eso he tratado de amoldar esta ponencia o esta presentación, porque entendemos que el colegio tal vez es la etapa formativa, en donde hay muchos más caminos y muchas más cositas que poder tomar para poder de ejemplo y acá hacer que se entienda y hablar un poco acá, ¿ya? Ahora, de estas 18 funciones, ¿se pueden extrapolar para otro espacio académico como instituto, universidad, academia? Claro que sí, ¿ya? 18 funciones. La primera, ¿cuál es? La primera es la de arranque, ¿no? La de crear el plan anual escolar. Y así como te piden en el colegio un plan anual, no solamente en el colegio probablemente te van a pedir un plan, sino también te van a pedir en cualquier otro espacio. Cuando tú entras a trabajar en una universidad, te van a pedir tu plan de trabajo. Cuando ingresas a trabajar en una academia, te van a pedir tu plan de trabajo. Entonces, es lo primero, es tu defensa a modo de documento, en donde tú estipulas lo que vas a hacer como trabajador. Es básico, es algo elemental, y tú tienes que crear, ¿ya? Ahora, ya les aviso de que los documentos que vamos a ver aquí, o los pasos que tenemos que hacer, muchas veces van a haber documentos en los que tenemos que apoyarnos, y esos documentos les voy a pasar, se les va a pasar también como parte del curso, para que ustedes tengan un formato y lo puedan utilizar para tus fines, ¿ya? De manera muy amable me he tomado el tiempo de organizar ciertos documentos formatería para pasárselos también, ¿ya? Entonces, el primero es crear el plan anual escolar. Si estamos hablando en la parte educativa, el psicólogo educativo es alguien contratado por proyectos anuales, ¿no? Y básicamente la directora al inicio te va a decir, aprovechando que Gema está que nos ve acá, le va a decir a Gema, Gema, tú que eres psicóloga educativa, necesito que me pases tu plan anual, ¿no? Y Gema pues tiene que pasarle su plan anual, porque la directora quiere ver qué es lo que Gema se ha proyectado, cuál es su proyección en el año y quiere ver cómo va a trabajar con padres, quiere ver cómo va a trabajar con estudiantes, quiere ver cómo va a ser su trabajo en sí. Entonces lo primero es definir las funciones, ¿no? Que se tienen que desarrollar en el año, ¿ya? Entonces tú vas armando, defines con qué funciones te vas a quedar en el colegio, porque de estas 18 funciones, no todas los colegios tal vez te permitan hacer, porque colegio y colegio tienen políticas, no todas las 18 tienes que hacerlo obligatoriamente, ¿ya? Y también agradecer a Laura que se sumó por un breve momento con cámara y ya se fue, ¿ya?
Eso de allí. Entonces, primero definir las funciones que van a desarrollar. Segundo, tú tienes que ver una estructura, pues, ¿no? Una estructura de cómo va a ser ese plancito, pero ya les voy a ahorrar la chamba pasándoles el formato, simplemente para que ustedes editen, nada más, ¿ya? Después se construye la maqueta es el formato, el documento, ¿no? Y una vez que tú tienes un documento ya más o menos estructurado, a la directora, pues tú le haces presente, ¿no? Le dices, directora, más o menos esto de acá lo vamos a revisar en profundidad, estimados, en la clase de file psicológico. En la clase de file psicológico vamos a ver a detalle si cada formato, cada documento que le estoy pasando. Y vamos a revisar lo que es la creación del plan anual. Esto de aquí, esta clase solamente es para hablar en general de las 18 funciones que les traigo, ¿ya? Entonces, tu plan de trabajo tiene que incluir una parte de presupuesto, ¿no? La directora, como les digo, antes de eso ella lo va a evaluar, lo va a decir, sí, me parece aceptable lo que vas a hacer, las funciones que vas a tener, y ella te da la aprobación. Una vez que ella te da la aprobación de tu preplan, tú ya comienzas a hacer el oficial, ¿no? Y dentro del oficial tiene que estar la parte de presupuesto, siempre. ¿Por qué? Porque entendemos que el presupuesto es la materia económica con la que tú te vas a agenciar para que hagas tus actividades. ¿Qué más? Una vez que construyes tu plan, que es tu primera función, ojo, ¿eh? Esto del plan no es opcional, no, yo lo hago de bonito, no, es algo que tienes que hacer, sí o sí, ¿no? Y hay trabajos en donde seguramente dan a entender al trabajador que presentar un documento, un informe general o un plan es de acuerdo a lo que él se acomode. No, no. En este caso, estamos hablando de psicólogos que vamos a ser psicólogos o personas serias en el trabajo y muy concretas y muy claras. Entonces presento mi plan. Es la manera más formal de trabajar. Después la directora lo revisa, tu plan lo firma, eso sí, tiene que firmarlo, ¿no? Y ya está. Ya cumpliste con tu primera función. Ya no tienes 18, ya tienes 17, ya tajaste una. Para tu año ya no te quedan 18, te vas a quedar con 17 porque cumpliste la primera, que es presentar tu plan anual escolar. ¿Ya? Eso de ahí. Primera función, entonces, la creación del plan anual escolar, que mayormente sí, en todos los colegios, a los psicólogos educativos al menos, sí, pues piden. Yo tuve la oportunidad de trabajar en colegio y me pidieron de arranque, ¿no? Me dijeron, ok, tu sueldo todo va a estar muy chévere, perfecto, ya, al día siguiente me traes tu plan, listo. Así son los colegios. Siempre te van a pedir los docentes, perdón, la directora, los subdirectores o los encargados, directivos. ¿Ya? Eso de ahí. Segundo, ¿cuál es la segunda función que tiene que tener un ente, una persona, que se encarga pues de velar por el aprendizaje? En este caso, se tiene que armar un diseño de ficha psicopedagógica. La ficha psicopedagógica es, digamos, un espacio en donde vas a tú a tener registrado, ¿ya? Todos los documentos correspondientes a cada alumno. Es como un file, vamos a llamarle, o ficha, ¿no? Entonces, eso de allí tú tienes que tener armado y tienes que saber qué documentos van a entrar dentro de ese file. Porque cuando la directora te llame, te va a decir, Gema, quiero la información de tal alumno de tal grado. Gema va a tener su file ya bien diseñadito, no necesariamente de manera física, porque ya estamos año 2024, entendemos que tenemos que agilizarnos en esas cosas. Ya tenemos la virtualidad, al menos. Entonces, Gema ya va a tener un espacio ahí solamente de ese alumno, de fulanito, de Fernandito. Ya, quiero esa información de él. Ya lo tienes especificado, ¿no? ¿Ok? Entonces, para que hagas esto, tienes que revisar también los files anteriores del año, ¿no? Entonces, para que tú vayas descartando qué más vas agregando en eso o qué no, ¿ya? Y tienes que ver también algunas estadísticas del año pasado respecto a ese alumno y de este año, para que tú entres con una idea sobre tal alumno, ¿ya? Entonces, una vez que tú tienes eso, ya una organización en cuanto a los documentos de cada estudiante, preparas las nuevas evaluaciones. Ves cómo o si hay que actualizar documentos, lo haces para los nuevos ingresos, ¿ya? Para las nuevas evaluaciones de ingreso. Porque entendemos en los colegios, ya saben ustedes, al final de año se retiran alumnos y vienen otros.
Y ahí les voy a decir algo, la chamba del psicólogo mayormente está en esos nuevos estudiantes, no tanto en los que ya quedan o en los que pasan de año, ¿no? Porque ya hay una información de ellos. La chamba está en los nuevos. Y la psicóloga, la directora probablemente te va a decir, ¿no? Quiero que me evalúes a los estudiantes nuevos que ingresan porque queremos ver si son, bueno, están están en un estado óptimo o un estado aceptable de poder trabajar con ellos, ¿ya? Entonces, segunda función que tú tienes, diseño, pues, de ficha psicopedagógica o, si no, ficha psicopedagógica como tal. Eso ya uno lo tiene que saber y tener claro ahí, ¿ya? Eso de allí, como segunda función. ¿Qué más? Como tercera, ¿no? Función ya, pues, ya lo hemos hablado, ya lo estamos conversando. Un segundo. La tercera función que tenemos es la de evaluar a los ingresantes. Ya les acabo de decir, ¿no? Ya les he soplado un poquito. ¿Cómo es así, licenciado Miguel? Evaluar a los nuevos ingresantes. Claro, la chamba en los colegios, sobre todo, está en revisar a esas nuevas personas que ingresan como estudiantes. Entonces, mi otra función que tengo es evaluar a los nuevos estudiantes, ¿ya? Y para esto, y ya lo vamos a revisar en la clase más a detalle de la clase File Psicológico, tengo que tener un documento crucial, importante, y no solamente en los colegios, estimados, sino en cualquier espacio en donde yo tome pruebas o trabaje con los estudiantes, menores de edad, es decir, mayormente. Tengo que cerciorarme con un documento para después no tener problemas. ¿Cuál es? Consentimiento de autorización de pruebas de los padres. Pues. No porque eres psicólogo educativo, de por sí ya tienes el derecho y el deber de tomar pruebas con los estudiantes, no. No, porque sabemos que ahorita también el tema legal está a flor de piel y los padres al toque van ya con entidades ya públicas y que generan un tipo de injerencia en los contextos educativos. Para curarnos en salud y lavarnos las manos, ¿qué hacemos? Señor, señora, por favor, firma este consentimiento que a mí me autoriza a trabajar y a tomarle pruebas a su hijo a lo largo del año en el periodo escolar. Con ese consentimiento, tú te limpias, te libras de cualquier cosa que después pase. Y también tiene mucho sentido hacer eso. Porque si no hay papás que dicen por ahí, seguramente en los colegios no falta, ¿no? Que a mi hijo no me informaron que le iban a tomar este test, no me dijeron que iban a hacer esto, y comienza por ahí algo que no queremos que ocurra, ¿ya? Entonces, para eso, antes de trabajar con cualquier estudiante, para una orientación psicológica, test, evaluación, nada. Primero, llamas al papá, señor, señora, necesito que usted firme esto de acá, dándome el consentimiento o autorización para yo trabajar y aplicarle pruebas a su hijo o hija. Y trabajar en la parte psicológica. Ya vamos a ver ese formato de consentimiento. Ya los he elaborado y se los voy a pasar. Tranquilos, respiren. ¿Ya? Eso de ahí. ¿Qué más? Después que tú presentes el formato, la directora te aprueba, tienes que después decidir con qué pruebas vas a trabajar en el año también, ¿no? Todo eso se ve en lo que son la evaluación a los ingresantes. Y no solamente en el colegio, sino en cualquier espacio, hablando de lo que es el psicólogo educativo, que está facultado para tomar pruebas psicológicas, se tiene que tener un estándar de con qué pruebas vas a trabajar en el colegio. Tú no puedes estar en el colegio tomando una prueba diferente y otra, no, tienes que tener tu estándar, tu base. Para este aspecto en los estudiantes voy a tomar esta prueba y para este otro aspecto en los estudiantes voy a tener esta prueba. Y desde ya les digo, ¿no? En el colegio al menos, y en la parte educativa, siempre se analizan 3 puntos en las personas. Inteligencia, personalidad y familia. Esos 3 aspectos siempre se evalúan a los estudiantes, ¿ya? Entonces, en los colegios, para ahorrarte la chamba, antes de que comience el colegio, ya tú tienes que saber qué prueba vas a utilizar para evaluar personalidad, inteligencia o familia, ya, eso tienes que saberlo. Y lo vamos a ver en clase, sí, lo vamos a ver en clase, en la clase 5, vamos a ver qué pruebita podemos tomar para medir esas cosas, ¿ya? Entonces tienes que tener ya tu batería de pruebas listas ya, solamente para sacar copia y replicar para cada estudiante. Pero las pruebas en sí, los formatos generales y oficiales tienen que estar ahí en tu oficina ya, tienen que estar ahí listo, ¿ya?
¿Qué más? Tú conversas con son los procedimientos de cada función, ¿no? Tú conversas con la directora, cómo va a hacer esas evaluaciones y todo eso, ¿no? Reproduces tus materiales, de eso sí, tienes que dar un cronograma, ya vamos a ver un formato de cronograma que les voy a presentar también aquí en el curso, para que ustedes lo utilicen y amolden nomás. Una vez que haces esto, aplicas pruebas, corriges lo que tienes que corregir y emites informe al colegio de los resultados que estás teniendo, pues, de los estudiantes, ¿ya? Y eso queda ahí, no queda ahí. Tienes que tener una reunión con los padres, al menos de los nuevos ingresantes, para informarles lo que estás encontrando, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es nuestra tercera función, evaluación a los ingresantes, a los nuevos estudiantes del colegio, o instituto, u universidad, o cualquier otro espacio académico. Siempre tenemos que tener un foco especial, al menos al inicio, con las personas nuevas que ingresan a esta institución, porque forman parte ya de la empresa. ¿Ok? Eso de allí. ¿Qué más? Cuarta función. Hasta acá, estimados estudiantes, hasta tercera función. Quiero saber cómo vamos. Consultas, dudas, se entiende, está claro, si se va comprendiendo lo que voy diciendo. Ahí van los pulgarcitos arriba de María Alejandra y demás gente. Entonces me deja claro que sí está bien, ¿no? Si se entiende. Y esa es la idea, que nos entendamos más que yo hable y hable y hable, ¿no? La idea es que ustedes comprendan y se vaya entendiendo el tema, ¿ya? Gema también dice acá, entendido, dice, gracias también. Gema está que nos ve atentamente. Bien, entonces sigamos. Si todo está claro, no hay consulta, seguimos. ¿Qué más? Nuestra cuarta función viene de la anterior, esta de acá, que es el informe general de nuevos ingresantes. Esto de acá, digamos, es una forma de cómo yo puedo entregar estos informes, que seguramente no son pocos los estudiantes, de una manera grupal, entregar informes de manera grupal de los nuevos ingresantes, también es mi función, ¿ya? Entonces, los colegios muchas veces nos van a pedir de diferente forma cómo quieren estos informes. ¿Quieren que les entreguemos por salón? ¿Quieren que les entreguemos por edades? ¿Quieren que les entreguemos por género? Ya eso va a depender del colegio. Lo que tú tienes que sí saber es que sí tienes que emitir informes grupales también. Y hay que saber cómo emitir informes grupales. Porque imagínate, en el colegio te van a pedir, ya quiero informe general de todos los estudiantes nuevos. No vas a entregar uno por uno. Sería complicarle el trabajo al director o a la directora. Lo ideal ahí es entregar un informe general de todos los estudiantes que vayan mencionando sus resultados o lo que se va encontrando de ellos. ¿Ya? Eso como cuarta función que tenemos como, en este caso, pues, sí hablo ya como profesional, ¿no? Psicólogos o educativos. ¿Ya? Esto de los informes y emisión de informes, esto sí es, al menos desde una perspectiva de psicólogo educativo profesional, ya titulado y licenciado. ¿Ya? Y la toma de pruebas también. No cualquiera puede tomar esas pruebas. Ya, eso como cuarto punto. ¿Qué más? Ya, pues facilito, ¿no? Facilazo, como se dice acá en Perú. La derivación y seguimiento de casos difíciles o de estudiantes que requieren tratamiento. Licenciado Miguel, pero a mí me han enseñado de que derivar a veces nomás se hace, ¿ah? Y no es algo que yo tenga que hacer, no. Te han enseñado mal. Sí tienes que derivar como función, ¿ya? Como función real, y lo que tienes que hacer es, si tienes que derivar, y enfocarte en la derivación como algo importante, algo que va a marcar mucho en la vida de las personas, de los estudiantes en este caso, ¿ya? Entonces, derivar, ¿a qué me refiero? Tercerizar a especialistas que sí brindan como tal tratamiento psicológico, terapia o estimulación frente a problemas de lenguaje, qué sé yo. Porque sabemos que en el colegio un psicólogo no puede tratar esos problemas como tal. Lo que puede máximo hacer es detectar y derivar, ¿ya? Entonces, estudiante que seguramente yo evalúo y encuentro que tiene un problema de lenguaje, tengo que derivar. Tengo que informarle al padre, llamarlo y decirle lo que se le ha encontrado a su hijo y que decirle que eso amerita un tratamiento aparte, que tiene que hacerse fuera del colegio. Tiene que llevarlo a un especialista, ¿ya?
Entonces, para esto, pues ya, preparación de los protocolos de derivación, que ya se los voy a pasar, también respiren, relajen, esto se los voy a pasar, el formato. Ya tienen que tener listos sus pruebas psicológicas que van a tomar para detectar estos casos, y básicamente es en la batería de pruebas inicial. Y lo que sí, ¿no? No solamente es derivar, estimados estudiantes, no solamente es darle al especialista tercero fuera del colegio y decirle, oye, mira, acá Jaimito tiene esto, trátalo, y que quede ahí, no. Yo como psicólogo educativo en el colegio voy a llamar a Jaimito después y le voy a llamar a preguntar y a conversar con él, cómo está, cómo va, cómo van las cosas. A eso se llama seguimiento. Seguimiento, es no perder de vista a ese estudiante. A ese que yo he derivado con un especialista aparte, que no queda ahí con él. Yo tengo que volver a reunirme con él y llamarlo periódicamente y preguntarle cómo va, cómo vas, cómo van las novedades, pedirle calificativo a los docentes, a ver si hay una mejoría. Recuerdo que yo trabajaba en un colegio y se detectó un caso grave de abuso, ¿no? Entonces, ahí saltan las alarmas, se abren protocolos. Entonces, en ese caso, claro, la idea es derivarlo, se derivó al estudiante con un especialista aparte para que siga un proceso de terapia psicológica. Y yo como psicólogo educativo, lo que hacía únicamente era llamar al estudiante para preguntarle cómo va, cómo iban, cómo van las cosas y dar seguimiento a su caso. ¿Ya? Ejecutamos los seguimientos y también emitimos informes. Y de cada seguimiento hay una fichita de seguimiento que ya vamos a ver. Ya les voy a pasar en formato, ¿ya? Les voy a mandar un formato de seguimiento psicológico educativo. Eso en cuanto a la derivación y seguimientos, ¿ya? Estimados estudiantes, que quede claro. Dice, no sé si alguien levantó la mano por ahí. Si podría levantarlos, si quiere opinar otra vez, no hay problema. Dice acá Agustina, en qué caso pude derivar? A ver, seguramente dice, ¿en qué caso se puede derivar, no? Seguramente es la pregunta. Mira, se puede derivar en cualquier caso en donde el psicólogo detecta que se necesita la intervención de un tercero o el tratamiento psicológico que no se brinda en el colegio, ¿ya? En casos, por ejemplo, pues de depresión, de ideación suicida, hasta ¿cómo se llama esto de acá? Falta de control de impulsos. Todos esos casos en donde uno ya va notando, tanto por comentarios de docentes, por observación propia y por resultados de diagnósticos o pruebas psicológicas, se necesita una derivación, ¿ya? Se necesita una derivación y los padres necesitan saber, ¿ya? A ver, dice acá. Solo se hace el informe personal cuando es un caso delicado o en casos se realiza el informe individual. Ya, Nelly, el informe individual, si te refieres únicamente a lo que encuentras de los estudiantes que ya están en el colegio, los nuevos, si necesitan un informe individual, los nuevos ingresantes, si necesitan un informe psicoeducativo, todos los nuevos que ingresan, ¿ya? No solamente porque veamos en ellos alguna turbación psicológica o algún aspecto psicológico que tengamos que arreglar, no, sino en general. Estudiante que ingresa al colegio nuevo, su informe psicoeducativo como tal, ¿ya? Individual. Ahora, si vamos detectando nuevos casos en el colegio de estudiantes que ya han estado y antes no han presentado nada y tienen que y presentan en la actualidad también su informe psicoeducativo. Sí. Ya vamos a ver cómo hacer un informe psicoeducativo, chicos, ¿ya? En la clase 5. En la clase 5 vamos a ver todo lo que es formato, file, todo lo que es documentos. No sé si quedó claro, Nelly, la consulta. Gracias más bien por la pregunta. Dice, Francisco dice, ¿no? Profesor, yo como psicólogo educativo, ¿en qué casos yo sí puedo encargarme del caso? Ya, Francisco, ahí voy a ser tajante, ¿ya? En ninguno. En ningún caso, como psicólogos educativos como tal, podemos darnos la licencia de tratar, ¿no? Seguramente muchas veces queremos y nuestro corazoncito
nos mueve a querer atender a ese estudiante, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi caso también, que también sé de terapia, como les decía, soy psicoterapeuta, doy terapia, trabajo con gente sobre problemas y yo, ¿qué más? Dice, y qué más, y más cosas. Muchas veces tenía pues, la motivación y la iniciativa de querer atender al estudiante, ¿no? O de querer dar una solución y hablar con él de manera terapéutica, pero pues tenía que de alguna manera saber y hacer omisión a eso porque no estaba ético. Y lo derivaba, ¿no? Entonces le decía, esto de acá tienes que trabajarlo con alguien más, yo no puedo porque, bueno, no se me permite, no tengo la libertad de hacerlo. Pero lo que sí puedo hacer contigo es tener conversaciones periódicas y ver cómo te va. ¿No? Al menos me acuerdo que sí, con varios estudiantes hice eso, ¿no? Los derivé y los llamé después a mi consultorio, oficina psicológica, para preguntarles y darles seguimiento. Y los seguimientos es eso, ¿no? Es preguntar cómo te va ahora, ya que estás siguiendo este proceso terapéutico aparte. ¿Ok? No sé si quedó resuelta la consulta, Francisco. Con ningún caso, al menos, podemos trabajar. Al menos hasta ahorita, ¿no? La ley lo dice así. Sí, pues, lo que sí podemos, estimado Francisco, es orientar algunas cosas nomás. A pesar de que el caso sea, pues, por técnicas educativas o por falta de atención o por técnicas de estudio, hábitos de estudio, lo mejor es hay una derivación. No. Nosotros no podemos tratar algo. Lo que podemos es orientar al estudiante, que es diferente. Pero no podemos profundizar en eso. No podemos nosotros prescribirle cosas, darle tareas psicológicas. No. Eso ya es trabajo del psicoterapeuta como tal, externo. Nosotros no podemos dar una orientación, ¿no? Explicar ciertas cosas psicológicas, indagar con él algunas cosas, de manera general y básica, ¿no? Pero no. Entonces, no podemos, a pesar de que sea tema educativo, ¿no? Ya si la cuestión se soluciona con charlas y talleres que yo doy, perfecto, ¿no? Pero no hice un tratamiento, hice una orientación, hice una charla, hice un taller, que sí está dentro de lo mío, y si el tema se resuelve por eso, genial, qué perfecto, ¿no? Pero como tal, no, dice, good day, qué interesante nombre, dice, si un psicólogo clínico trabaja como educativo, provisionalmente no podría tampoco tratarlo entonces, no, pues eso es mi caso. Yo psicólogo primero clínico, trabajé como psicólogo educativo. O sea, antes de trabajar como educativo ya era clínico y ejercí mi rol de psicólogo educativo siendo clínico, ¿no? Pero a pesar de eso tampoco puedo. No puedo. No se puede. No es ético, no está permitido, no está en la ley. Y la idea es derivar siempre. Derivar, ¿ya? Eso de ahí, estimados. No sé si quedó clara la explicación. María Lema, ¿qué dice? En caso de que un docente tenga una relación aparte de lo académico con un estudiante, ¿cómo interviene el psicólogo educativo? Casos bien dramáticos y bastante deseosos de que no ocurra, ¿no? Eso en los colegios. El psicólogo educativo tiene que alarmar, pues, a los padres, ¿no? Y decir qué es lo que está pasando. Ahí la misión del psicólogo educativo es simplemente de informar lo que está pasando, porque eso no es ético y no es permitido y no es algo nada aceptable, ¿no? Eso. Y hay casos, ¿no? Bastantes, yo creo, a nivel al menos en Perú, muchos, ¿ya? Agustina, ¿qué dice acá? En ese caso, los psicólogos educativos solo detectan y derivan. Sí. Bueno, las funciones son más que esas, ¿eh? Es también de formar personas. Es también la de intervenir. ¿No? Las de acá, mira, las que hemos revisado estas. En general, son estas. Detectar, acompañar, formar, prevenir, intervenir, derivar, investigar. Ahora, hablando de casos así difíciles detectados con estudiantes, ahí lo que podemos hacer es detectar, derivar y también formar. Ya vamos a ver en nuestra clase de desempeño del psicólogo educativo como tal en una institución, ya vamos a ver en qué aspectos formamos personas o capacitamos, porque allí también eliminamos riesgos, eliminamos problemas en las charlas o talleres a los estudiantes. ¿Ya? Eso de ahí. Ya.
Entonces, como sexta función, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos que acelerar porque nos queda ya, el tiempo se va cortando. ¿En qué casos los psicólogos... ya. Gracias, Agustina, por tu consulta. Cristian dice, son casos que suceden y no en todos es por parte del docente, sea varón o mujer, sino también del alumno. Claro, o sea, bueno, acá ya no vamos a entrar en esa discusión, porque seguramente saltan más aspectos debatibles y qué sé yo. Pero la cuestión es que esa cosa termine, pues, ¿no? Se finalice esa situación que se estuviera dando entre docente y estudiante. Eso tiene que terminar. ¿Ok? Gracias por sus consultas. ¿Qué más? Ya, como sexta función, tenemos el plan anual de comunicación con padres. Esto de acá no es obligatorio, seguramente la directora puede que te pida o puede que no, pero la ideal sería pues hacerte también un plancito de cómo vas a trabajar con los padres, cuáles son las formas que vas a tener y si vas a preparar escuelas de padres, hacerlo en un plan también, únicamente para comunicación con padres. ¿Qué acciones vas a tener frente a ellos? ¿Cómo vas a trabajar con ellos? ¿Solamente con escuelas de padres? O de otras formas. También vas a elaborar algunos flyers virtuales para que les pases y los psicoeduques también. ¿No? Entonces, ya les voy a pasar el plan, va a ser el mismo que vamos a utilizar para el plan anual escolar. Si quieren, ustedes lo amoldan para lo que son comunicación con padres o trabajo con los padres del colegio. Porque muchas veces los padres no saben que en el colegio hay un psicólogo educativo y menos aún quién es, ¿no? Entonces el propio psicólogo es el que tiene que marketear su oficina, su área, y tiene que hacerse notar frente a los padres. Esa es muchas veces la falencia en los colegios. El psicólogo educativo no es visible para los padres. Y está dentro de nuestro, pues en mi caso, en su tiempo, era mi deber hacerme visible y público, para que sepan, ¿no? Oye, en psicólogo en el colegio hay un psicólogo que se llama Miguel, y él hace esto, ¿eh? Tenemos que estar, porque muchas veces hasta los propios directivos o colegios, el sistema no está diseñado para que se haga visible este trabajo. ¿Ya? Eso. Entonces, el plan con padres, pues, hay que prepararte el formato, ya les voy a pasar. El plan anual de recuperación de datos, ver cuántos padres hay en el año pasado y cuántos hay ahora, y recopilas datos para organizar tu nuevo plan. Tienes que ver también esos medios o formas de acceso o cómo vas a comunicarte con ellos. Actualmente, ¿cuáles hay? Por ejemplo, bien conocidos, redes sociales. El colegio tiene redes sociales, por ahí también puede ser una forma de comunicación con ellos. Los grupos de WhatsApp, ¿no? Bastante conocidos ahora. Los colegios se manejan bastante por ahí nomás. Y el plan de marketing interno, ¿no? Ese es tu plancito, cómo vas a marketearte como psicólogo, porque eso tiene que salir de ti. Probablemente no vas a tener un apoyo ni de los docentes, ni de los auxiliares, no. Tú mismo tienes que buscar un plan de marketing para que la gente te conozca. ¿Ya? Y ya es cuestión de tu creatividad también, pues. Pero como les digo, por ahí, por redes sociales, por grupos, por ahí proviene más o menos la idea. ¿Ok? Eso en cuanto al plan de compadres, ¿ya? Como séptimo punto, ¿qué hay? El proceso de selección de nuevos docentes. Esto también no es obligación del psicólogo educativo al menos, pero me ha pasado también. Por ser psicólogo del colegio, ustedes saben que no solamente hay renovación de estudiantes o cambio de estudiantes, sino también de personal. Y ese personal son los docentes. Entonces, la directora por ahí seguramente te diga una ayudita que nos des en cuanto a evaluar a los nuevos docentes. Porque seguramente ellos creen de que porque eres psicólogo educativo ya tienes habilidades para analizar personas. Y ya, la idea es apoyar, ¿no? La idea es dar una mano ahí al colegio. Teniendo algún tipo de proceso con los docentes, no necesariamente aplicando algunas pruebas rigurosas, pero sí algunas que otras por ahí, ¿ya? Entonces, podría ser que tú te acoples, no está tampoco, no es antiético hacerlo, puedes hacer. Tener algunas conversaciones con los nuevos postulantes de docentes, te estarías contribuyendo a la empresa también, ¿ya? Eso como séptimo punto en cuanto a las funciones. Esta sí, como les digo, no es obligatoria, pero cuando el colegio te lo solicita
y al menos si tú quieres quedarte allí y no generar algún tipo de fricción, la idea es aceptar y saber algunas cositas de cómo ayudar a ese proceso de selección de docentes. ¿Ya? Eso en cuanto al séptimo punto, estimados. Esta de acá, ¿no? La escuela para docentes es otra cosa, tal vez novedosa que les traigo. Y si bien es cierto, no es obligatoria, es muy importante, bastante importante, muy crucial. ¿Esto a qué nos referimos? A los espacios académicos o de formación que tú vas a tener únicamente con docentes, o que en otros colegios también se llama, ¿no? Academia para docentes, ¿no? En donde, ¿cómo es esto de acá? A los docentes tú les vas a informar y capacitar sobre aspectos psicológicos de la escuela, del colegio o del ente educativo, ¿ya? Temas en general. Se estila que la primera capacitación lo haga la directora, porque ella es la que está más llamada a hablar de normas y políticas y valores de la institución. Después que ella da esa primera charla de normas, de políticas del colegio y de misión y visiones y no sé, la siguiente a esa ya te toca a ti comenzar digamos, a capacitar a los docentes sobre diversos temas psicológicos. Les vas a hablar de bullying, les vas a hablar de hábitos de estudio, les vas a hablar sobre el uso adecuado de tecnologías del celular, le vas a hablar del cutting, le vas a hablar de motivación, le vas a hablar de, ¿qué más? Liderazgo para los estudiantes, ya de que salen del... O sea, ya ahí tú eres maestro de ellos de psicología, para que les informes a ellos sobre algunos aspectos de psicología, porque ellos tienen que saber, porque sus estudiantes lo van a requerir. ¿Ya? Y también para que no sirva, pues, con eso también como que te curas un poco y te proteges un poco para que el docente, después a mitad de año, te diga, ah, pero esto de acá tú no nos has informado, tú no nos has hablado sobre este tema en el colegio. Entonces, antes de eso, más o menos, antes de comenzar ya la fase escolar, tú los capacitas a ellos en ciertos temas, los más importantes. Inteligencia emocional, habilidades sociales, el pensamiento lateral, ¿no? La motivación, temas bastante comunes en la parte educativa. Les tienes que informar para que ellos sepan, ¿ya? Como les digo, esto no es obligatorio, no se estila mucho en los colegios, pero la idea es importantísimo que se haga, ¿no? Y si tú al menos encuentras algunos espacios por ahí en donde puedes capacitar a tus docentes en temas bien generales, pero bastante nutritivos, hazlo, porque les va a servir mucho y te van a recordar. Este tema me lo dio mi psicóloga Gemma, entonces ya me dijo ella, ¿no? Ya sé esto, porque ella nos capacitó en ese tema, ¿ya? Eso, autismo, hiperactividad, como les digo, Asperger, problemas de rendimiento, trastornos de conducta, ansiedad, depresión, ya ahí están los temas, tú mismo eres, con tus capacitaciones o tus docentes, a tus colegas. Bien, eso de allí, escuela para docentes o academia para docentes. ¿Qué más? Tenemos la otra función, que es el diagnóstico escolar, ¿ya? Y esto sí es obligatorio que el psicólogo haga en un colegio. Si no haces esto, si haces todas las 17 funciones y esta no, igual, no te salvas, estás en nada. Psicólogo está en nada ese psicólogo. Esta es tu chamba crucial, hacer de un diagnóstico escolar, ¿ya? ¿Y cómo vas a hacer esto? Tomando pruebas a los estudiantes y acoplando ese informe general en un diagnóstico escolar y entregado a la directora. ¿Ok? Ya, como les digo, y grupal o individual, esto va a depender mucho del colegio, cómo quiere la entrega. Porque seguro el colegio no quiere que te demores tanto, entonces dame un general nomás, no lo hagas dividido, porque quiero información, no quiero tanto orden. Ah, ya, tú te acoplas a la política del colegio. Ya, pero lo que sí tienes que hacer es tu diagnóstico escolar, pues tienes que más o menos dar un estatus de qué prevalencias psicológicas vas encontrando, cómo van esas personalidades en los estudiantes, esa inteligencia, cómo está, y esa familia, esas familias que engloban ese colegio. ¿Dónde lo vas a encontrar eso? En el formato que les voy a pasar de informes, ¿no? Ya lo vamos a ver en la quinta clase. Entonces, con este diagnóstico escolar, el colegio al toque se orienta, el director al toque se orienta. Ah, mira, en nuestro colegio
están habiendo estas prevalencias psicológicas, están habiendo estas familias, están habiendo esta mayoría de estudiantes con personalidades tal, y estamos teniendo un rango de, o niveles, tales niveles de CI, ¿ya? Entonces, tu diagnóstico escolar tienes que hacerlo, eso sí. Ahora, esto es lo mismo, pero digamos de manera grupal, ¿no? O sea, ¿por qué lo pongo como función? Porque es importante hacer informes grupales. Seguramente no se sabe hacer un informe grupal. Y te va a facilitar mucho, mucho el trabajo saber hacerlo, ¿ya? Entonces, cuando tú sepas esto, te vas a limitar, te vas a abrir, vas a agilizar bastante tu labor, ¿ya? Entonces eso, ¿no? El colegio ya va a depender si lo quiere por salones o por grados o por sexo o por edades, qué sé yo. La cosa es que emitas un informe grupal, diagnóstico escolar, ¿ok? Ya, pues esto ya hemos hablado, ¿no? Como 11ª función, y no es poca porque 18 funciones no es algo poquito, es bastante chamba para el psicólogo educativo y yo creo que también se debería reflejar en la paga, ¿no? Pero bueno, pues, políticas y burocracias del país nacional, ya, mejor ni hablo. Entonces, después ya hemos hablado de los seguimientos individuales a los alumnos, que derivamos o que son derivados, ¿no? Por otro psicólogo, o no. No solamente voy a dar seguimiento a los que están en terapia aparte, no. También tengo que dar un seguimiento a los alumnos excelentes, no solamente a los que tienen problemas, ¿ah? A los alumnos que siempre salen bien, a los regulares, a los que son sobresalientes, a los que siempre se mantienen en un estado óptimo, a ellos también tengo que darle su seguimiento, no solamente a los que tienen algún problema. Tengo que llamarlos y siempre felicitar, eso es otra cosa. El psicólogo educativo tiene que tocar fibras emocionales con los estudiantes, no solamente para reparar daños, sino también para fortalecer y potenciar salud, o autoestima, o motivación. Al estudiante excelente siempre tienes que llamarlo y pregúntale, hola, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo van los cursos? ¿Cómo va tu vida aparte? ¿Qué me cuentas? Y tu labor también es de ser una figura para ellos. Entonces, por ahí, si tú tienes la oportunidad de felicitar, de reconocer, de dar la mano a un estudiante, ¿no? Y qué sé yo, de una manera muy sutil también, tener algún tipo, pues, de un reconocimiento, un abrazo, ¿no? Entre el psicólogo y estudiante, que está perfecto y no implica otra cosa, ¿no? Está bien. Eso tienes que hacerlo porque estás motivando a tus chicos, a tus estudiantes. Tienes que promover esas energías. Entonces, no solamente los seguimientos son con personas que están teniendo algún tipo de dificultad, que obviamente hemos dicho que sí lo vas a hacer, pero también a los estudiantes primeros, a los más sobresalientes, una felicitación, ¿no? Qué importante, yo hacía eso, me acuerdo en el colegio. Los llamaba a la oficina y algunos seguramente asustados iban. ¿Qué he hecho, no? La típica miedito por ahí, te están llamando, uy, ¿qué es lo que has hecho? No, pero lo llamaba para felicitarlo, para reconocerlo y darle el soporte a uno, ¿no? Que tiene su apoyo, tiene su escucha, tienes su disponibilidad como psicólogo para cuando el estudiante quiera hablar contigo, está bien, y reconocer. Eso es lo que tú puedes hacer también, como parte de seguimiento, ¿ya? Que tengamos esa apertura, porque el psicólogo y los chicos, ustedes saben, en los colegios, en cualquier parte educativa, no solamente en los colegios, en las universidades también, ¿no? Que te reconozcan por tu buena labor es excelente. Tú como psicólogo o como ente encargado del aprendizaje y de la motivación, ya sabes que los temas afectivos, psicológicos es importante para promover. Tú tienes que proponer al colegio, al menos yo digo, ¿no? Propón, tú que sabes que influye mucho en la motivación y las ganas y qué sé yo, la parte emocional, un reconocimiento de nuestros chicos siempre sobresalientes, de una forma diferente. Perfecto, ya está. Ya, entonces seguimiento a todos los estudiantes, yo diría los que sí tienen algún tema por ahí que tratar, que trabajar también, y a cualquier estudiante en general tú puedes darle un seguimiento, pero ya sabemos la prioridad, ¿no? Sí, seguramente prioridad es tener un foquito más especial con los que tienen y están trabajando con algún terapeuta aparte por alguna dificultad por ahí, eso sí, pero lo demás tú puedes hacer también, ¿ya? Esto en cuanto a seguimientos. ¿Qué más?
Ya, facilazo, ¿no? Ya psicólogo que trabaja en colegio tiene que dar sus talleres a los alumnos. Eso es ya de ley, eso es algo central, muy conocido. ¿Cómo, en más o menos en qué horarios voy a entrar a dar mis talleres a los estudiantes? En horarios de tutoría. Esos son la clásica en los colegios, ¿no? Tú tienes que tener una programación para que el docente sepa cuándo le vas a estar tocando la puerta para que te dé un espacio de 45 minutos y tú hagas algún taller con los estudiantes, ¿no? Y trabajes diferentes temas. Ya eso lo ves de tu acuerdo a tu programación. Psicólogo educativo da talleres a los salones, sí, sí da talleres. Talleres es entrar a trabajar y hablar con los estudiantes, no tanto hablar, sino de manera lúdica y práctica a que ellos traten un tema. Por ejemplo, si quiero trabajo en equipo con los estudiantes, ya mi taller trata de eso, tengo que hacerle actividades, tengo que programar un tallercito y fomentar en ellos el trabajo en equipo, ¿no? Haciéndolos que hagan cierta actividad, cierta dinámica, y estoy fomentando el trabajo en equipo, ¿ya? Eso. Si quiero trabajar con mis estudiantes sobre bullying, por ejemplo, seguramente, qué sé yo, ¿no? Recreo, hago que ellos recreen, signifiquen un caso de bullying y que son salvados por otros compañeros y que se interponen al bullying. Ya, seguramente se me creó ahorita una idea general. Ya, estoy trabajando bullying, estoy reduciendo la posibilidad que el bullying siga o que aparezca en el colegio. Esos son los talleres psicológicos. En psicología nos entrenan bastante, nos enseñan bastante a hacer talleres en general. Y en los colegios también. ¿Ya? Entonces, el formato de talleres ya se lo voy a pasar, ya lo vamos a ver en la quinta clase más a detalle del psicológico. ¿Ya? Hay un formato de cómo organizar un tallercito. ¿Ya? Yo recuerdo, por ejemplo, en el colegio que trabajaba, yo daba clases de inteligencia emocional. Entonces era un tipo docente también. Y qué bueno que ese colegio se aperture a eso, ¿no? A la inteligencia emocional, que yo pues creo que es una materia que debe haber de ley. Pero sabiendo la malla curricular nacional, difícil lo agregue. ¿Qué más? Después tenemos la escuela de padres, ya también reconocido seguramente por ustedes, ¿no? A los padres siempre los llaman para hablar la psicóloga con ustedes sobre cierto tema o capacitar o dar una charlita. Esa es la escuela de padres. Promover las relaciones, vínculos saludables, hablar de la familia, hablar de la pareja, cómo promover una buena pareja para fomentar buenos hijos o influenciar a buenos hijos, hábitos de estudio, cómo ayudar a tu hijo a tomar una decisión a futuro, ya, temas en general, montón. Pero la función sí del psicólogo es tener su escuela de padres. Ya, entonces para esto tienes que armar tu cronogramita, ya les voy a pasar el cronograma, una malla, y vamos a hablar también de qué temas puedes tú hablar con los padres en cuanto a tu escuela de padres, ¿no? A la redundancia. Lo vamos a ver en nuestra, si no me equivoco, cuarta clase, que trabajamos temática, no, nuestra siguiente clase ya trabajamos temáticas psicoeducativas, los diferentes temas bien prevalentes en los colegios. Vamos a hablar de todos los temas que podemos nosotros como psicólogos hablar con los padres también y con estudiantes también. Eso, ya, eso. Entonces, ¿la escuela de padres es una función? Sí, es una función. Tiene que ser ahora. Aquí les hablo desde Perú, Trujillo. En Perú siempre al menos se tiene esa idea de que la escuela de padres es aburrida, porque el psicólogo habla, y por eso es que los padres no van, pues. Tú citas a los padres, 50 padres del salón primero B, 10 nomás asisten, 8. Esa es la fama que se tiene en la escuela de padres, al menos a nivel latinoamericano, creo yo. Entonces, ¿cómo hacer para que esos padres entiendan de que tus escuelas de padres no son aburridas? Tienes que conectar con el público. Y no porque es solamente una charla va a aburrir, no, depende de tu estilo, lo que tú llenes a la gente, lo que tú captes, lo que tú generes en ellos. Y ahí importan muchas cosas. Tu léxico, tu oratoria, tus palabras, tu movimiento, tu influencia, tu energía, eso tienes que prepararte, pues, ¿no? Y las escuelas de padres pueden ser muy ricas y muy, muy vistosas, muy entretenidas, y siempre y cuando como lo hagas tú. Y no solamente puede ser hablado, ¿no? Sino, por ejemplo, tú llevas una pelotita, ¿no?
esas pelotitas de goma que venden así, que se aplastan, ¿no? Esas de antiestrés, ya, tú llevas una pelotita antiestrés. Y en tu charla, que tú vas opinando con la gente, vas hablando, vas interactuando con ellos. Estás hablando, por ejemplo, tema de pareja, porque acá seguramente un montón quieren hablar de pareja, ya, vamos a hablar de las parejas, de las relaciones, y los sexy, no sé qué, ya. Tú estás hablando con las personas y les pides opiniones y vas diciendo, ¿no? Ya, yo voy lanzando la pelotita y me va hablando la señora tal sobre si quiero opinar algo. Perfecto. Y ya estás generando una escuela de padres interesante. Ya no eso, ya no solamente se queda en charla tuya, sino en interacción con el público. Dinamizar esa escuela de padres. Pues si tú tienes ese chip, si tienes esa energía bacán, como se dice aquí en Perú, bacán, bonita, interesante, los padres van a conectar contigo y se van a sumar más a tus charlas de escuela de padres. Y esa es la idea, pues, que tú les hagas entender de que no porque es charla o no porque mayormente vas a hablar, vas a aburrir. No, no necesariamente así. ¿Ya? Pueden haber escuelas de padres muy bonitas, de acuerdo a lo que el psicólogo también cómo maneje eso, ¿no? ¿Ya? Y sí, siempre apóyense de algunas cositas, de algunos objetitos, ¿no? Que ayude a dinamizar la charla que ustedes tengan, tanto con estudiantes, con docentes y con padres, con cualquiera, tienen que tener apoyos por allí. ¿Ya? ¿Qué más? Esa es otra, ¿no? Otra función que ya vamos terminando. Nuestra 14ª función es la de velar y también tener una injerencia importante en el plan de tutoría, programa de tutoría. Es importante porque pues se sobreentiende que el psicólogo educativo o psicólogo en general es un experto tutor y se nos ha informado, se nos ha preparado sobre temas de la vida, ¿no? Y la tutoría es eso, ¿no? Tutorar a alguien es acompañar a alguien en su formación más cercana, más que un docente como tutor, ¿ya? Entonces, ¿en ti recae también algún peso en lo que es tutoría? Sí, probablemente. Les cuento que cuando yo trabajaba en los colegios, yo me encargaba de elaborar el plan de tutoría, ¿ya? Y yo, pues, tenía una conversación cercana con tutores para promover y hablar de ciertos aspectos, ciertos puntos sobre temas de tutoría. Y tema de tutoría implica, pues, hablar de desarrollo psicológico también en los estudiantes, ¿ya? Eso, entonces, para que comiences a hacer esto, seguramente vas a levantar necesidades del plan de tutoría para que actualices temas. Cronograma de actividades, tienes que tener tu cronograma, yo te voy a pasar el formato para que solamente tú tipees y edites, ¿ya? Y ya, una vez que tienes eso, lo aprueban tu cronograma, la directora encantada de aprobar tu cronograma, ya planteas diferentes programas de tutoría dependiendo de los grados y niveles de los estudiantes. Un programa de tutoría no es igual de primero a segundo, de cuarto, un programa tutorial de tercero de primaria no es igual a uno de quinto de secundaria, pues no es igual porque los temas son diferentes, porque ya hemos visto. ¿Por qué no es igual? Porque la etapa del desarrollo, la teoría del desarrollo lo dice, un estudiante de tercero de primaria no experimenta lo mismo en su vida que uno de quinto de secundaria, no es lo mismo. Entonces esos programas tutoriales tienen que ser diferenciados. Ya les voy a pasar modelos, ¿ya? De programas tutorías para que ustedes también se guíen nomás y comiencen a editar y ya también lo tengan ahí. ¿Listo? Entonces nuestra 14ª función es la de velar y tener alguna injerencia bastante notoria en los programas de tutoría. El psicólogo educativo sí lo tiene. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, como 15ª función, los diagnósticos vocacionales. Eso es de ley. En los colegios sabemos de que los chicos últimos niveles, tercero, cuarto y quinto, ya ellos están viendo afuera ya. Ellos están pendientes en lo que les viene. ¿Mm? Entonces, con ellos ya es importante trabajar un proceso vocacional. Y en este caso, su diagnóstico, ¿no? Entonces, con ellos sí nos vamos a manejar de una manera un poco diferente con los otros niveles. Porque tenemos que tener puntualizar en ellos el tema vocacional, ¿ya? Con ellos puedes hacer talleres, tienes que también tener un cronogramita de cómo vas a hacer tu actividad vocacional o tus acciones vocacionales con los estudiantes.
tienes que definir las pruebas. Ya vamos a ver también en este curso qué pruebas para evaluar vocacionalmente a los estudiantes podemos tomar en el colegio o en un espacio educativo, ya lo vamos a ver. ¿Ok? Aplicar las pruebas, hacer los informes y presentar. Ojo que lo que estoy hablando aquí, lo que son pruebas y diagnósticos, informes, todo eso, hablo del aspecto del psicólogo educativo, como profesional ya licenciado en psicología. No estoy diciendo de que un docente puede atribuirse la licencia de hacerlo, no. Un docente no puede hacer eso porque tiene que ser el psicólogo como tal, profesional. ¿Ya? Eso de allí, como quinceava función, diagnóstico vocacional en los estudiantes. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, preguntas, por favor, dudas, consultas. Agradecería bastante sus opiniones, por favor, cómo vamos. A ver, por favor, retroalimentaciones. Angélica levanta el pulgarcito, entiendo que sea claro todo. María dice también. Gema también, María también. Levantan los pulgares y mencionan, dicen que, bueno, entiendo yo que todo claro, ¿no? Aprovechando. A ver, Good Day, interesante, me gusta ese nombre que se puede. A ver, dice acá, a ver. Good Day dice, ¿qué hacer cuando el test vocacional arroja varias profesiones o carreras para un estudiante? Lo que vamos a aprender a hacer en este curso, recuerdo al diagnóstico vocacional, es a no quedarnos, vamos a redondear la decisión en una carrera, ¿ya? Entonces, ya les voy a enseñar cómo hacer un diagnóstico vocacional para que lo que arroje al final sea solamente una única carrera, no carreras, ¿ya? Porque sí, se estila en los colegios a dar un repertorio de 3 a 4 carreras. Me acuerdo a mí en colegio me dieron 3 carreras. Y dentro de esa carrera sí estaba pues psicología, ¿no? Al menos hicieron, me parece, y sí acertaron. Pero nosotros nos vamos aquí vamos a hablar un poquito, orientarnos a cómo dar informes de una sola carrera, ¿ya? Pero le vamos a dejar claro al estudiante cuál es su inteligencia múltiple, más funcional y más optimizada para que tenga eso ahí claro, ¿no? ¿Ya? Eso de allí, Good Day. Gracias, Good Day, por tu consulta. Y gracias, chicos, también, a los que están comentando, Stephanie, Angélica, dice todo muy bien, perfecto, gracias. Me da gusto que me digan esos comentarios, porque entiendo yo también, pues, que estoy, al menos sí, ¿no? Estoy haciendo una clase aceptable y está calando en ustedes la información, y al menos eso me deja más tranquilo también. Y eso es importante, interactuar, conversar, interaccionar, ahí, preguntar, eso a mí también me motiva, ya les digo desde ya, ¿ok? Y bien, gracias Nelly también. Como 16avo función, 16ava función que tiene el psicólogo educativo, es también ver por la feria vocacional. Feria vocacional, ¿qué es esto? Es contactarte, o ¿cómo vas a hacer esto? Para que elabores esto, ¿qué tienes que hacer? Lo básico, ¿no? Contactarte con instituciones, al menos en el parte del colegio, ¿no? Tú te contactas con institutos, universidades, espacios académicos, en donde a los chicos les informen un poco más sobre la parte vocacional y recojan a ellos para su futuro profesional, que es la parte vocacional. Entonces, la idea pues sería contactarte con algunas universidades, institutos, en donde ellos vengan al colegio a que ellos instruyan a los chicos sobre algún tema psicológico, vocacional en este aspecto, y también pues ellos también captan público, ¿no? Para su institución. Entonces es un ganar-ganar, es un ganar-ganar para ambos, ¿no? Pero aquí nuestra función es, ¿por qué he puesto función? Porque es nuestra labor contactar a esas universidades, contactar a esos institutos, para que ellos vengan al colegio a hacer un tipo feria, ¿no? Ferias seguramente vienen con materiales, con banners, con algunas dinámicas, juegos, pero todo referente a la parte vocacional del estudiante. Y mayormente estas instituciones, estos centros son, pues, son universidades, son institutos. Están interesados en esos estudiantes que ya salen próximos a la universidad porque son su público objetivo, ya los estudiantes.
Para esto tienes que también tener algún cronograma. Por ejemplo, yo cuando trabajé en el colegio, recuerdo que hice 4 ferias vocacionales al año, ¿ya? Y cada una lo hice pues dejando un mes. Entonces allí, viendo al año, un alcance de 4. Perdón, dejando 2 meses, un alcance de 4, entrando desde abril, ¿no? Entrando desde abril al colegio. Entonces ahí dan como 4 ferias que al menos ya, pues es un número aceptable, ¿no? Ya, eso de allí, te contactas con las universidades, institutos y haces tus ferias, que ellos vengan al colegio y los visiten a los estudiantes. ¿Qué más? Como penúltima función, nosotros los psicólogos educativos tenemos que elaborar encuestas de satisfacción a los docentes, ¿ya? ¿Cómo son estas encuestas, licenciado? Tienes que al menos crearte una encuestita pequeña nomás, de unas 5 o 7 preguntas, en donde los estudiantes marquen de acuerdo a la satisfacción que tienen en cuanto al docente que les esté explicando cierto curso, ¿ya? Y esto puede ser virtual o puede ser físico también. Yo sugiero virtual para no gastar papel y no maltratar árboles, para que los estudiantes califiquen a los docentes. Es lo que también hacen las universidades. Califica a tu docente. ¿Se entiende las clases? 10. Clara en sus palabras, 10. Interactúa con los estudiantes, sí, ya hay, es una encuesta, ¿ya? Entonces, el que se encarga de hacer estas encuestas, porque le sirve bastante al colegio, eres tú, es el psicólogo educativo, ¿ok? Y esos resultados que tú recoges después cuando analizas estas pruebas, se lo brindas a la directora y al colegio, ¿no? Para que ellos sepan cuántos estudiantes marcaron que sí están satisfechos con la labor de la docente Gema. Ah, ya, estos de acá. ¿Cuántos estudiantes marcaron que están satisfechos con la labor de Laura? Ahí está. ¿Cuántos estudiantes de Angie marcaron que sí le gusta su clase y cuántos no? Ya, entonces ahí tienes un estatus y eso al colegio le va a interesar porque es un indicador, ¿ok? Entonces, el que se encarga de elaborar estas encuestas y entregar estas encuestas a los estudiantes, eres tú como psicólogo educativo, ¿ya? Al menos hablando del psicólogo educativo como tal. Bien, entonces, y después, ya después, nos queda como última función elaborar la encuesta de satisfacción al colegio y al área psicológica. El estudiante evalúa al colegio, ¿ya? Y evalúa tu área. ¿Y quién se encarga de elaborar esas encuestas? Nosotros también, el psicólogo educativo. Entonces le pasamos al estudiante esas encuestas también, que evalúa el colegio, su satisfacción al colegio, cómo se siente, su agrado, qué sé yo. Y también que te evalúe a ti como psicólogo educativo tu trabajo, ¿ya? Y ahí cruzamos dedos y esperamos que salga todo excelente, excelente, excelente. ¿Ya? Entonces, eso de allí como 18ª función, ya la última función de todas las 18 que les he presentado. Y para hacer esto se aplica básicamente el mismo procedimiento, ¿no? Creas la encuesta, las dimensiones, presentas la encuesta a la directora, aplicas a los alumnos, corriges o ves por ahí los resultados y presentas los resultados a la directora, ¿ya? Esos resultados van a marcar también cómo vienes trabajando en la institución, ¿ok? Cómo vienes trabajando. Y si haces todo esto, y si sigues lo que te estoy diciendo acá, y si aplicas lo que en este curso vas a aprender y estás aprendiendo, al menos espero yo, vas a resultar un buen psicólogo educativo, los alumnos te van a marcar alto en tu porcentaje y probablemente te van a querer renovar el contrato y te van a subir ese sueldito y tú bien contento vas a estar, ¿ya? Eso de allí, en cuanto a las encuestas y sugerencias para pulir nuestra práctica, nuestros conocimientos, ¿ok? Eso. Y bueno, preguntarles aquí, ya terminando el curso de este día, en esta cápsula 2. ¿Qué consultas tienen al respecto, por favor, chicos, estimados estudiantes? Consultas, aportes, dudas que ustedes tengan, por favor, háganmelo llegar, pues para aclararlo. Si está todo claro, si está todo ok, como me lo dice María Alejandra y Augusta con sus aplausos y María Alejandra con sus pulgares arriba. Si está todo perfecto, si está todo claro, entonces, bueno, entenderé yo que, pues,
bastante provechosa, ¿no? La clase, como input de ella. Carmen, Freddy Lama, te escuchamos, estimada, levantas la mano. Buenas noches. Bueno. Yo pienso que, no sé, hasta donde yo tenga conocimiento sobre el diagnóstico vocacional. Le hablo por mi hijo, que cuando le hicieron el diagnóstico vocacional, cuando estaba en quinto de secundaria, y arrojó tres, así como dicen, tres profesiones, ¿no? Administración, hotelería y economía. Uh-huh. Ya, bueno, yo contenta, dije, de repente, él se va a inclinar por alguna de esas ramas. Al final de cuentas, él quiso ir a Senati a estudiar mecánica automotriz. Entonces, ¿no cree usted que a veces se equivocan en cuanto a los diagnósticos vocacionales? Bueno, ya. Va a depender bastante a qué te refieres con equivocarse. ¿Que se equivoque el psicólogo en evaluar? ¿O se equivoque o algún error en cuanto a la tipificación o error ahí, de o sea, eso es lo que yo no entiendo, porque en el diagnóstico, o sea, le arrojaron, ¿no? Como le digo, administración, hotelería y turismo y economía, ¿no? Una universidad vino para que hagan los exámenes a los alumnos y al final de cuentas él no se inclinó por ninguna de las tres. Él estudió mecánica automotriz. Ya. Ok. Aquí yo te voy a decir que va a depender bastante del manejo del psicólogo quien ha aplicado el test vocacional. Porque traspasándolo, por ejemplo, la parte médica, el médico o dos médicos pueden seguramente aplicar un método de detección, por ejemplo, de cáncer. Y seguramente el método que aplicó el doctor 1 fue más eficaz que el del doctor 2. Entonces aquí no es, digamos, generalizar y decir, está mal el método de detección de cáncer que se tiene hasta ahora. No, va a depender bastante del profesional y del cual haga manejo de ese método, ¿ya? Entonces, estimada, en cuanto a lo que es vocacional, hay diversos tests, diversas formas de cómo hacer el test vocacional. Y aquí vamos a revisar uno, ¿ya? Y yo sí te puedo responder, ¿no? Seguramente, pues, el método que esta persona o este profesional en ese colegio que tú mencionas de tu hijo, seguramente la forma en cómo le ha estado evaluando vocacionalmente, seguramente no ha sido provechosa, no ha sido tan acertada. ¿Ya? Pero entendería que hay otras formas también no hay una sola forma de evaluar vocacionalmente, hay diversas, porque hay diversos tests, hay diversos diagnósticos. Y el manejo del profesional también está en ver, pues, cuál se adapta más a colegios, cuál se adapta más a tal poblaciones, para que salga más acertada la decisión del estudiante, ¿no? Y no solamente tanto la carrera, sino de sus inteligencias múltiples, ¿ya? Y aquí también vamos a ver ese aspecto en este curso, inteligencias múltiples. No solamente vamos a enfocarnos en la carrera, sino vamos a enfocarnos en esa inteligencia que está detrás o ese talento que tiene la persona para elegir después cualquier cosa que esté dentro de ese talento. No sé si te respondí la pregunta, estimada. Sí, profesor, gracias. Ya, a ti por tu consulta. Sí, y es interesante el tema, pues sí, ¿no? De vocacional, porque ha habido bastantes casos en donde el psicólogo brinda los resultados y los estudiantes después de tiempo no eligen esas carreras y se van por otras. Entendería yo de que pues, ha habido un error en el manejo del psicólogo en cuanto al método de evaluación del diagnóstico, ¿no? Vocacional. ¿Ya? Gracias. Angie dice, ¿la feria vocacional solo se realiza para cuarto y quinto o se realiza para todos los grados? No. Sobre todo, Angie, las ferias se realizan para tercero, cuarto y quinto grado, sobre todo. Pero ya esto es una idea general del colegio, seguramente te puede decir, no solamente es lo con quinto, ya es política del colegio. Pero si el colegio te deja a ti en manos la feria vocacional y te pregunta a ti, queremos saber cómo hacer una feria vocacional porque no sabemos, yo te sugiero que de frente agarres ya los tres últimos niveles, tercero, cuarto y quinto. ¿Ya?
Eso de allí. No hay tampoco una regla así, ¿no? Una regla general que diga, las ferias vocacionales se tienen que realizar sí o sí a tercero, cuarto y quinto y está estipulado en el inciso tal del código tal de la ley tal. No, no hay eso. No hay un estándar, por así decir, ¿no? Como los que son las leyes así del Estado, no. Es una idea que se va sacando de acuerdo al desarrollo. Tercero, cuarto y quinto grado, yo diría que bien tu feria vocacional para esos estudiantes. Ya, Angie, no sé si se respondió tu consulta, más bien agradecerte la pregunta. Melina dice, ¿no? Disculpe, profesor, tengo una duda. ¿Se brindará algún material de estudio adicional de ser así en cada encuentro sincrónico mediante alguna otra? Sí, Melina, ya a partir de esta clase, voy a pasarles libros también, y también parte del material son los formatos que les voy a brindar también, ¿no? Que ya nuestro coordinador les va a pasar en la plataforma que ustedes manejan. ¿Ya? Eso de allí, Melina. Gracias por tu consulta más bien. Y terminando la clasecita del día de hoy, les dejo con esta de Platón, ¿no? Que dice, el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Y claro, ¿no? O sea, no habría pues razón alguna de estudiar algo, de educarnos en algo, si no es para convertirnos en personas más útiles para el mundo. Yo creo que al menos Platón tenía mucha lógica y mucha razón aquí en cuanto a eso, ¿no? Porque hasta ahorita creo que se pretende eso, la educación. De manera esencial, ya pues si otras entidades y otros espacios, otras sociedades lo utilizan para otros fines, ya es cuestión de esas sociedades antiéticas o inmorales, pero al menos la educación tiene que ser para eso y nosotros tenemos que convertirla en eso también. Los que estamos aquí, al menos en este cursito, ¿no? En estas noches de aprendizaje. Espero yo que haya sido de su provecho. ¿Ya? Eso, y bueno, agradecerles el espacio, estimados estudiantes, el tiempo, muchas gracias por sus preguntas, por sus participaciones, sus consultas, y recordar pues que mientras más nutritiva, mientras más relacional hagamos la clase, mientras más interaccionemos, mientras más preguntas hagan, mientras más aportes hagan, más rica va a ser la clase todavía. Y al menos contarles desde ya que para mí eso es alguna motivación también, ¿no? Me hace sentir mejor que mis estudiantes me digan que se entendió, que me pregunten esto y que se lleve todo de manera correcta. También ustedes son una inspiración también para mí porque me hacen sentir bien, ¿ya? Eso, estimados estudiantes, nos vemos de aquí, a ver, sacando cuentas, el viernes y, bueno, ya nuestro coordinador le doy el pase ahora para que prosiga aquí la finalización de la clase. Cuídense bastante, estimados estudiantes, buenas noches, descansen y nos vemos en nuestra próxima clase el viernes. Chau, chau, cuídense. Chao.